Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julie Morales Velasco y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el derecho castellano. Se define como el derecho castellano aquellas disposiciones legislativas y la doctrina jurídica que se usaron en el Reino de Castilla hasta el nacimiento del Estado español. Se considera este tipo de derecho tiene su origen en los lineamientos del derecho romano durante la Edad Media. Entre los siglos X y XV, la unión del derecho romano con el derecho canónico dio lugar a un derecho común en todo el continente, alcanzando también España. También existió en la época un enfrentamiento para cambiar la doctrina jurídica, desde la que beneficiaba a los señores feudales a otra adaptada a las monarquías absolutas. Dada la división administrativa de lo que hoy es España, aparecieron diversas interpretaciones legislativas, con especificidades como eran los fueros regionales, que solo afectaban parte del territorio. De todo este derecho, con aplicaciones locales, fueron surgiendo una legislación más global. El ejemplo más antiguo que se conoce fueron las leyes emitidas por Alfonso V de León en el año de 1017, de ahí el impulso unificador pasó a Castilla. Según los historiadores, no se puede afirmar que el derecho castellano se aplicara de manera uniforme. Más bien al contrario, ya se iba creando y aplicando dependiendo del contexto. Las normativas comunes que iban surgiendo se recogían en las llamadas partidas. Estas formaban un cuerpo normativo que tenía su origen en la Castilla gobernada por Alfonso X, en la segunda mitad del siglo XIII. Este rey llamado el Sabio trató de uniformar las leyes de su reino al punto máximo posible. El contenido de las partidas era muchas veces más filosófico que legal, aunque ciertamente eran textos legislativos. Ya durante el siglo XV aparecieron escritos que ayudaban a ordenar las diferentes normativas que todavía existían en el reino. El mejor ejemplo de esto fue el ordenamiento de Alcalá. Entre las fuentes históricas del derecho castellano aparece el derecho romano, que es la primera fuente en la que beben los sistemas jurídicos establecidos. En Castilla no fue diferente y a pesar de las adaptaciones a realizar por los visódogos, las leyes conservaron una fuerte influencia de la legislación del antiguo imperio. De ahí le sigue el derecho canónico. Este tipo de derecho se fue conformando en toda Europa desde el siglo I. En el caso castellano se produjo una lucha entre el denominado derecho romano canónico y el derecho viejo, que contenía muchos elementos germánicos. Esta legislación mezcla del romano y del canónico era mucho más avanzada, con un toque etilista y culto que carecían los sistemas antiguos. Después le siguen las 7 partidas, que fue una legislación de las más importantes que se emitieron en la época, las cuales fueron promulgadas por Alfonso X, el rey de Castilla, en los años 1225 y 1284. Con esta se intentaba unificar la legislación existente en el reino y fue conocida como el Libro de las Leyes. Por último está el ordenamiento de Alcalá, que fue el rey Alfonso XI quien ordenó promulgar este cuerpo jurídico en el año de 1348, el cual fue el punto clave de la evolución del derecho castellano. Esta obra produce una adaptación de todo el derecho romano y canónico, que se había elaborado por expertos juristas en Francia e Italia. Entre sus aportaciones se encuentran los principios del nuevo derecho civil, así como los puntos principales del novísimo procedimiento. También destaca su ordenación de las fuentes del derecho y en qué orden se debían aplicar en casos concretos. Las características del derecho castellano fueron adaptándose poco a poco a la realidad social que se iba viviendo. Por una parte, el fortalecimiento de las monarquías frente a los señores feudales y por otra la conquista de América, con los elementos nuevos que obligaban a considerar. Estaba el derecho penal, que eran todos los delitos y penas que pasaron a estar reglamentados. Otro aspecto que consolidó esta legislación fue la prevalencia del cristianismo, no solo en términos religiosos, sino que se establecía que solamente los católicos eran seres plenos en derecho. Abundando los aspectos religiosos, las leyes prohibían los matrimonios entre personas de distintas creencias. En cuanto al derecho procesal, se vivió una unificación entre los monarcas y los órganos supremos.
Se estableció la igualdad en clases de comercio, dejando de existir, en teoría, la preferencia por clases sociales. Y pues esto fue todo sobre el derecho castellano. Espero que pues haya sido de su agrado.